Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura y él es Nico. Venimos a contarles un cuento para todos los chicos del Jardín Froebel y para todos los chicos de Caminos Solidarios. Además de contar un cuento, pasar un rato divertido, estar unidos, pasar estos días grises y aburridos de esta cuarentena que no se termina nunca y que no nos deja ir al jardín y ver a nuestros amigos y estar con la gente que queremos. Además de todo eso, este cuento viene a unirnos. Porque los chicos del Jardín Froebel no se conocen con los chicos de Caminos Solidarios y la idea es que, además de estar unidos por un cuento, está empezando a armarse un lindo proyecto que nos va a unir a todos. Y eso es algo súper copado. Así que eso ya está en marcha y de a poco ya se van a ir enterando. Pero hoy les voy a contar un cuento. Y yo les propongo que todos aquellos chicos a los que el cuento les gustó, cuando yo termine de contarlo, lo pueden dibujar y nos mandan las fotos, así nosotros lo podemos compartir, intercambiamos, a los chicos del jardín les mandamos los dibujos de Caminos Solidarios y a Caminos Solidarios les mandamos los dibujos de los chicos del jardín, así se van conociendo y nosotros también podemos ir viendo si les gustó el cuento que les conté. ¿Les parece? Este cuento se llama Ronda y Nico. Nico era un nene que le gustaba estar mucho tiempo en su casa, pasaba muchas horas con su mamá. Su mamá no tenía con quién dejarlo, no tenía nadie que le ayudara a cuidarlo, así que Nico pasaba largas horas de todos los días, de todas las semanas con su mamá. Cada vez que la mamá tenía que salir a hacer compras o ir a algún lado, Nico tenía que acompañarla. Y hasta ahí no había problema, porque ir a hacer compras y eso le parecía re divertido. El problema estaba cuando Nico tenía que acompañarla a unos lugares que él no entendía bien qué era lo que tenían que hacer. Pero ni bien llegaban, se tenían que sentar y esperar muchas horas. Entonces Nico le preguntaba, mamá, ¿qué hacemos acá? Y la mamá siempre respondía, tenemos que esperar que nos toque nuestro turno. Nuestro turno, decía Nico. Nuestro turno. ¿Y cuándo nos toca nuestro turno? Pasaba horas esperando sentado. Y si pasaba algo que siempre pasaba en esos lugares y a Nico particularmente le molestaba, era cuando se empezaban a acercar las personas extrañas a preguntarle a Nico cómo se llamaba, cuántos años tenía, si le gustaba el helado de chocolate o el de vainilla, si iba al jardín, si tenías amigos. Siempre le preguntaban lo mismo y a Nico le resultaba extremadamente aburrido. Pero, además de aburrido, un poquito de miedo a Nico le daba. Eran personas extrañas que él no conocía y tanta gente junta y hablando, a él un poco de miedo le daba. Así que cada vez que salían, Nico se ponía una gran campera que tenía una inmensa capucha y metía su cabeza dentro de la capucha. Él había descubierto que si pasaba muchas horas sentado así, la gente no se acercaba mucho a preguntarle. En todo caso, si alguien se acercaba a preguntarle, cuando él no respondía, esa persona se iba. Así que no había vez que no salieran que Nico no se llevara esa campera de abrigo. Uno de esos días, Nico acompañó a su mamá, se sentó en esa bendita sala de espera a esperar que llegara su bendito turno. Se sentó, se acomodó su capucha, se puso esa enorme capucha y se sentó a esperar. De repente escucha que alguien le dice hola. Nico no se movió ni un centímetro. Él sabía que si ni siquiera miraba, la persona que estuviera preguntando, quien quiera que fuera, se iba a ir rápido, no iba a esperar mucho tiempo más. Se quedó quieto y escucha de vuelta. Hola, ¿cómo estás? Dijo Nico. Esta sí que no se va, ¿eh? No importa, pensó, yo me voy a quedar quietito acá. Esta vocecita, que era bastante dulce y amigable, le pregunta, ¿querés que te cuente un cuento? Un cuento, pensó Nico. Qué cosa tan rara, dijo. Nunca nadie jamás le había preguntado si querían que le cuente un cuento en uno de esos lugares donde tenía que aburrirse esperando. Casi que le agarra intriga y quiso mirar por arriba de la capucha, pero no lo hizo. Y de repente escuchó un había una vez. Esa voz había empezado a contarle un cuento.
Un cuento hermoso donde había piratas y barcos y princesas encerradas y príncipes que venían a rescatarla. Para cuando se quiso dar cuenta Nico, ya se estaba imaginando todo ese mundo maravilloso que le estaban contando. Sin darse cuenta, de a poco, fue cada vez más sacando su cabeza dentro de la capucha, hasta que en un momento, finalmente, casi sin notarlo, la capucha había caído por completo. Nico estaba mirando a esta mujer que le estaba contando un cuento. Tenía unos bolsos llenos de cuentos y de libritos y de imágenes maravillosas. Seguía contándole la historia hasta que finalmente llegó a su fin. Cuando Ronda dijo: colorín colorado, este cuento se ha acabado, Nico la miró asombrado. El tiempo había pasado volando. La miró y le dijo: ¿y vos quién sos? Ella se presentó y le dijo: yo soy Ronda, y lo que hago es contar cuentos. Voy repartiendo historias por todos lados donde haya chicos aburridos que tienen que esperar. Así que yo te voy a dejar un cuento de regalo. Nico no lo podía creer. Le había regalado un cuento, un libro de papel para él, para que él pudiera leer. De repente, y casi sin darse cuenta nuevamente, porque todo pasaba tan rápido, Ronda agarró todos sus bolsos con libros y se fue a repartir cuentos por ahí. Nico ya no se puso nunca más la capucha. El resto del tiempo que tuvo que esperar ese día se la pasó mirando el cuento. Pero eso no fue todo. A partir de ese día, cada vez que Nico tenía que acompañar a su mamá a algún lado, no había un solo día que no llevara un cuento para estar entretenido. Había descubierto que los cuentos, que los libros eran un mundo maravilloso, donde además de hacernos pasar rápido el tiempo, podíamos aprender y sobre todo podía imaginar mundos maravillosos. Así que ahora sí, esta historia se terminó. Pero no sin antes decirles que vamos a esperar todos los dibujos que nos quieran mandar. Nico les dice hasta luego, yo les digo hasta luego y esperemos que ustedes también puedan descubrir la magia de los cuentos. Nos vemos pronto.